Ahora vamos a continuar con la siguiente exposición de Francisco Torreblanca. Bien, bueno, Francisco Torreblanca de España es especialista en transformación creativa y procesos de ideación para el entorno B2B, combinado con perfiles de economista y marketero. Actualmente es CEO y fundador de la agencia Sinaya desde el 2005, donde desarrolla programas de creatividad aplicada in company. Es también partner de Emphatic Warriors desde el 2020. Es profesor de posgrado en ISUC Business y Marketing School desde hace más de 12 años y es mentor de proyectos de emprendimientos del tecnológico UCAM, High Tech y la Universidad Francisco de Vitoria. Es creador del podcast Marketing Talks y colaborador semanal de Radio Villena de la cadena SER. Actualmente se encuentra en Villena, Alicante, España. Francisco, ¿puedes oírnos? Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un gusto tenerte en este primer encuentro internacional de la marca Ciudad. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un privilegio compartir con todos ustedes y con mis compañeros ponentes en este tema. Decirle a Jay que ha sido un auténtico placer escucharle, que me ha encantado su presentación y que deja el listón muy alto. Así que voy a intentar aportar yo también algo de contenido valioso. Vamos a comenzar. Quería comprobar que se ve bien la pantalla, ¿cierto? Sí, Francisco, vemos la Perfecto, pantalla. muchísimas Adelante, gracias. por favor. Bueno, pues ya de madrugada por acá, por España, pero muy contento por compartir este espacio con ustedes. Como bien decíais, soy especialista en transformación creativa. Sobre todo la creatividad es un mundo que me apasiona, que me encanta y todo ello para derivar en innovación. Pero sí tengo pues más de 20 años de experiencia en todo el mundo del marketing, la estrategia y entre todos esos trabajos pues la suerte de haber podido trabajar en algunos proyectos de marca ciudad, bien de forma directa, bien de forma indirecta, tanto en España como en Latinoamérica. Eh, Voy a empezar hablando de algunas de las claves estratégicas, iré enlazando algunos conceptos con los que mi compañero Jay ha pues, ya expuesto acertadísimamente. Y para hacerlo fácil y para ir muy al grano, pues como claves estratégicas voy a empezar a hablar de algo que para mí es fundamental, no solamente en una marca ciudad, sino también en cualquier otro tipo de marca, incluso en una marca personal. Y es la ventaja competitiva, es decir, cualquier característica que tenga o bien una empresa o un territorio o como bien decía una persona que la hace diferente y que le otorga una posición relativa superior para competir. Yo siempre digo que la ventaja competitiva, dicho de forma cercana y familiar, es en qué somos buenos. Y es ese atributo que hace que una marca sea más competitiva que las demás. En el caso de marca territorio o marca ciudad, pues puede serlo en cuanto a las marcas más cercanas que tiene, ¿no? A nivel territorial y que ese atributo le haga sobresalir respecto a otras. Aquí tenéis una identidad visual donde podéis leer Shishona, el lugar más dulce del mundo, que es uno de los casos prácticos que les traigo en este día, que veremos más adelante. Pero esa ventaja competitiva ya la podemos ver en esta identidad visual y verbal, en esta marca cuando vemos ese lema que dice el lugar más dulce del mundo. Esa declaración de intenciones está fundamentada en una ventaja competitiva y es la de aprovechar y hacer tuya una característica, un atributo que otras ciudades podrían perfectamente haber aprovechado, pero que en este caso, pues esta ciudad decide ser la primera que apuesta por este concepto. Luego ahondaremos en esta construcción de este lema, pero ahí es donde visual y verbalmente, como decía, se proyecta esta ventaja competitiva, esta diferenciación, esta proclama que dice en qué somos o en qué queremos ser buenos.
Una ventaja competitiva puede ir mucho más allá si hablamos de una evolución hacia lo que llamamos en branding, gestión de marca, promesa de marca, que es algo así como el compromiso firme, decidido y por supuesto verdadero, porque estamos hablando de promesa, que proyecta una marca hacia el público al que se dirige. Y una vez más me remito a esta marca de Shishona y a ese lema, el lugar más dulce del mundo, porque también, aparte de ventaja competitiva, es una promesa de marca. Estamos prometiendo a nuestro público que este lugar, Shishona, que es una ciudad en España, y ahora les contaré un poquito la historia de esta marca ciudad, pues dice ser ese lugar más dulce del mundo, ¿no? Es una promesa atrevida, incluso puede sonar soberbia, pero si se sabe trabajar con criterio, con cariño, con investigación, con verdad, y sobre todo poniendo en valor los atributos positivos que tiene la ciudad, pues puede resultar muy interesante para, como muy bien decía mi compañero Jay, generar esos embajadores, seducir y enamorar a ese público local para que una vez suceda esto, ya esa marca se proyecte al mundo. Una promesa de marca, obviamente, como cualquier promesa que hacemos los humanos, pues genera expectativas, ¿no? Y cuando alguien lee una frase tan seductora como el lugar más dulce del mundo, se abre un proceso maravilloso que llamamos imaginación y uno, quien recibe ese mensaje, se imagina y se pregunta por qué esta ciudad es el lugar más dulce del mundo. Eso cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de marcas es maravilloso porque captar la atención de la gente hoy en día es lo más difícil del mundo. Con construcciones como esta, fundamentadas en un trabajo exhaustivo, de intenso, de poner en valor un territorio y todas las bondades de ese territorio, pues hace que la gente pueda intuir y quiera conocer el lugar, sobre todo si le estamos transmitiendo esta ventaja competitiva que a la vez es una promesa de marca, el lugar más dulce del mundo. Luego vamos a profundizar en ello. Antes decía Jay, hablaba de identidad de marca y hablaba que una marca de ciudad es mucho más que un logotipo, por supuesto que lo es. Cuando hablamos de identidad es lo que somos, también lo que queremos ser y también, por supuesto, lo que no queremos ser, ¿no? Y bueno, pues hay muchos ejemplos en el mundo, muchos buenos ejemplos, como este que estamos viendo en pantalla, con una marca dinámica que se mueve, que pone en valor la historia, la tradición, la cultura, la iconicidad, la diferenciación, la particularidad, la personalidad de un lugar muy bonito que es Porto o Porto en Portugal, ya saben, país vecino de España, que es el mío, y cómo, pues en este caso, algunos atributos y características de cómo está conformada la ciudad a nivel arquitectónico, con piezas con mucha personalidad y muy originales, como los manises, que son muy típicos de esta ciudad, pues se ponen en valor en esta marca. Esta identidad, pues intenta acercarse a lo que toda marca ciudad pretende, que es poner en valor algo que es inimitable, que es patrimonio de un lugar, que es único, que es diferente. Probablemente que no es mejor ni peor que nada, pero sí diferente. Y cuando sabemos darle ese valor y que los ciudadanos de este lugar lo conozcan, lo interpreten, lo adquieran y sean capaces de transmitirlo al resto de personas, pues de verdad estamos construyendo algo que a lo largo del tiempo puede ser memorable, ¿no? Una identidad de marca, que va mucho más allá de esto que llamamos logotipo, va muchísimo más allá. Cosas importantes también para terminar estos atributos estratégicos un poco que para mí son clave y que quizás responden a preguntas futuras que podamos hacer luego en el tiempo de preguntas. Pues el equilibrio entre lo que llamamos funcionalidad
y lo que llamamos emocionalidad. Para mí, habiendo trabajado durante varios años en el mundo de las marcas, tanto de empresa como de territorio, como marcas personales también, pues la funcionalidad obviamente es clave, son los aspectos tangibles, en este caso de un territorio, donde se ponen en valor pues cosas que están ahí y que son patrimonio, que puede ser pues elementos culturales como edificios, elementos arquitectónicos, elementos naturales, etcétera, etcétera, que forman parte de, digamos, del paisaje urbano e interurbano. Pero no hay que olvidar nunca la parte emocional en una marca, que es, digamos, el aspecto poco tangible o intangible, aquello que no se toca, pero que se percibe, que se intuye y que le da ese equilibrio a esa funcionalidad. Y en este caso podemos hablar de cómo es la ciudadanía, qué atributos tiene, qué carácter tiene, cuál es el arraigo, cuáles son pues todos esos aspectos que cuestan más de descubrir, pero que están ahí, que conviven en el lugar y que son el complemento perfecto de lo que siempre está visible, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que sepamos trabajar estos dos tipos de atributos. Unos son más evidentes, otros menos, pero los dos son muy importantes, sobre todo cuando hacen un conjunto, ¿no?, de elementos. Y luego lo ha dicho Jay perfectamente y estoy absolutamente de acuerdo. La clave de una marca ciudad es sin duda la comunicación interna. Hay que convencer, enamorar y llegar a plasmar a fuego en la mente y en el corazón de cada ciudadano que, primero, queremos ser conscientes de crear esa marca ciudad, segundo, de que vamos a construir esa marca ciudad y tercero, de que vamos a intentar comprender por qué hemos llegado a esa marca ciudad y no a otra, para una vez la comprendamos, la asimilemos, la interioricemos, seamos capaces de interiorizarla, generar eso tan bonito que llamamos en marketing sentido de pertenencia. Yo creo que pocas cosas hay en la vida tan bonitas que pertenecer a algo. Y en este caso, pues hablando de Oruro, yo creo que está claro que hay atributos increíbles para poder trabajar una marca ciudad, generar ese sentido de pertenencia y una vez se logre, con paciencia, con tiempo, con perseverancia, pues ya poder saltar afuera del territorio por capas, ¿no? Podemos empezar por las capas de cercanía, podemos alcanzar la capa territorial país, podemos alcanzar después la capa territorial continental y a partir de ahí a donde queramos llegar, ¿no? Entonces, siempre y cuando hayamos hecho una buena base con nuestros embajadores, con nuestros ciudadanos, seguramente tengamos los criterios para poder decirle al mundo que existimos y proyectar esa marca ciudad que en el caso de Oruro, pues habría que construir. Hay atributos de sobra y muy buenos y muy cualitativos para construirla y dentro de un tiempo, cuando esa marca tenga esa madurez, pues sentirnos orgullosos de todo el trabajo hecho y, ¿por qué no?, de pertenecer a un espacio tan singular, tan único y tan especial como vuestra ciudad. Entonces, bueno, con todos estos mimbres se podría más o menos atisbar un contexto de trabajo en el que pensar si tiene sentido, que obviamente lo tiene y mucho, el dar paso a construir esta marca ciudad. Yo les voy a contar un par de casos. Les he llamado casos de éxito porque para mí lo son. Y sobre todo porque son ciudades tremendamente pequeñas. Les diría que casi podríamos llamarles pueblos, ¿no? En España algo pequeño pues le asignamos el calificativo de pueblo. En realidad son ciudades. Una apenas alcanza los 10.000 habitantes. O sea, estamos hablando que sería como 30 o 30 y algunas veces más pequeño que Oruro. La otra, que es la ciudad donde yo vivo, que es el otro caso, pues tiene apenas 40.000 habitantes.
estaríamos hablando, pues eso, 10 veces más pequeña que Oruro. Son territorios pequeños, pero no por eso han renunciado a construir una marca ciudad. Obviamente a nivel de recursos, de presupuesto disponible, de muchos esfuerzos, pues todo mucho más difícil, pero no imposible. Entonces, también creo que son buenos casos de ejemplo para motivar el que una ciudad mucho más grande y con esos atributos tan increíbles que tiene Oruro, pues se pueda pensar que es posible y que quizás sería muy conveniente empezar a construir esa marca ciudad que tantas alegrías puede dar. Vamos a ver estos casos y de forma transversal pues iremos haciendo guiños a por qué Oruro debería, bajo mi punto de vista, empezar a trabajar en este proyecto tan interesante y tan único de una marca ciudad. El primero de ellos ya lo he comentado, Shishona, el lugar más dulce del mundo. En realidad en España le llamamos Gijona y es muy probable que conozcan o hayan escuchado alguna vez ese nombre, porque ese nombre Gijona está asociado a un producto muy famoso en España, pero también en el mundo, que es un dulce muy asociado al periodo de Navidad y que llamamos turrón. Es un dulce típico que se elabora con almendras, con miel, con azúcar y bueno, pues se hace una especie de pasta o bien blanda o bien un poquito más dura. Hay varios tipos y se crea todo en una ciudad, en una pequeña ciudad llamada Gijona con J. La marca la hemos visto con X y ahora les contaré por qué. En esta pequeña ciudad de apenas 10.000 habitantes se fabrican toneladas y toneladas de turrón para ir a montones de países de todo el mundo que compran ese dulce no solamente en época navideña, sino durante prácticamente todo el año. Este pequeño lugar de 10.000 habitantes ha sido capaz de alcanzar muchos puntos del mundo con ese producto. Y eso, por una parte, ha sido maravilloso, ¿no? Porque el nombre de la ciudad ha ido viajando gracias a ese producto y siendo conocido. Pero por otra parte ha generado un problema de posicionamiento, porque se genera lo que llamamos en marketing, sobreposicionamiento del producto sobre la ciudad y una canibalización de lo que es el concepto de la ciudad bajo ese producto. Parece que la ciudad solamente sea o tenga relación con el turrón cuando no es así. Entonces, bueno, desde los gobernantes de esta ciudad, pues contactaron con nosotros, con nuestra agencia, para intentar crear una marca ciudad y aprovechar todo ese potencial que se había construido durante años gracias a ese producto, pero a la vez ir saliendo de ese eclipse y mostrar al mundo qué otras cosas tiene la ciudad que son maravillosas, pero que no conoce prácticamente nadie. Entonces, entre los objetivos en este caso para una marca ciudad de un lugar tan pequeño, teníamos dar vida a otros aspectos que estaban eclipsados por ese producto, tener un punto de partida que unifique y clarifique los esfuerzos que hace la ciudad para contar que además de turrón hacen otras muchas cosas, crear un concepto sencillo, inequívoco, único, recordable, que genere llamadas a la acción, como hemos visto con ese lema, el lugar más dulce del mundo es una llamada a la acción de primer nivel. Y como estamos matizando durante todo este espacio, generar sentido de pertenencia en la población. Sin este sentido de pertenencia, no hay marca ciudad que valga. No tenemos base, no tenemos sustento. Entonces, bueno, estos son los dos nombres que tiene la ciudad. El original, que tiene más de 600 años, Shishona con X, y que viene del árabe, de cuando esta ciudad pues tenía un origen, como otras muchas ciudades en España, de la conquista árabe de la península, y Gijona con J, que es la castellanización del nombre. Eh, bueno, cuando quisimos trabajar este concepto de marca ciudad, nos dimos cuenta de que no podíamos registrar la marca Gijona con J en castellano,
porque precisamente el Consejo Regulador del Turrón de Gijona era propietario de esa marca. Así que tuvimos que jugar con la marca con su nombre original, con las X, con ese guiño al origen de todo, a la época árabe, y en ese caso sí pudimos registrarla y empezar a trabajar esa marca ciudad. Así que la marca ciudad se diferencia de la castellanizada por las X en lugar de las J. Es una historia bastante particular, pero interesante porque al fin y al cabo tenía sentido remitirnos al origen de la ciudad y además en el idioma local, que es muy parecido al catalán que ha comentado Jay, en nuestro caso es el valenciano, que es una variante, pues también se tiene este nombre con X, ¿no? Shishona. Bueno, pues este es el turrón, que seguro que lo conocen. Este es el producto que es el estrella y que está como paraguas en todo lo que es el nombre de la ciudad. Pero es que resulta que la ciudad, además de turrón, fabrica muchísimas más toneladas incluso de chocolate que de turrón. En un lugar tan pequeño ocurren estas cosas. Pero también fabrica helados que distribuye durante bueno, por todo el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras en otros países. Y resulta que su contexto natural pues tiene una dulzura paisajística increíble porque está en una montaña alta, pero desde esa montaña se ve el mar Mediterráneo, que es un mar que, como luego veremos en el segundo caso, es muy emocional para nosotros, para los españoles. Es el mar que nos da la luz, nos da la vida, nos da la alegría e incluso la dieta mediterránea. Y resulta que también tienen un folclore y unas fiestas que llamamos de moros y cristianos, que rememoran pues la lucha entre árabes y cristianos en la península ibérica. Y bueno, pues donde se genera una fiesta muy interesante y todo esto también está lleno de dulzura, ¿no? Porque todo lo que es festivo pues es amistoso y se genera pues esa dulzura en la sociedad, ¿no? En los contactos. Y bueno, hay muchas cosas dentro de Gijona donde empezamos a descubrir en esa etapa de análisis que antes comentaba mi compañero en su ponencia, que nos dieron a pensar que el concepto dulzura iba más allá del turrón, que es un dulce. También chocolate, también helado, también paisaje, también la dulzura de sus gentes que han sido capaces de vender todos estos productos en todo el mundo y para eso hay que ser dulce en carácter. Así que consideramos que el atributo dulce estaba impregnado de una forma terrible, brutal, en Gijona, en Xixona, y fue lo que quisimos apropiarnos. Y de ahí salió este lema, que justifica esta ventaja competitiva de la dulzura y a la vez es una promesa de marca. Cuando construimos esta marca y la presentamos, otras marcas de ciudad, digamos, mejor dicho, otras ciudades que incluso no tenían marca ciudad, pero que también tienen en su tejido productivo la fabricación de mucho dulce, nos dijeron, nos habéis quitado la marca ciudad, porque perfectamente nosotros también podríamos haber dicho esto. Pero en marketing hay una premisa fundamental y es ser el primero es mejor que ser el mejor. Y Gijona fue el primero, la primera ciudad que se apropió de este concepto del dulce. Y eso es importantísimo, porque el segundo ya es el seguidor o el que ha copiado al primero. Ser el primero es súper importante, así que también es un reto para Oruro ser el primero que se aproveche o se apropie de un atributo concreto. Obviamente hay que analizarlo, hay que buscarlo, hay que consensuarlo y hay que definir cuál sería y por qué sería ese atributo fundamental que fundamentaría esa ventaja competitiva de la marca ciudad. Una marca ciudad, en ocasiones, como es el caso de Gijona, pues tiene submarcas. En este caso, determinamos que era interesante que hubieran cuatro submarcas, una enfocada más al apartado cultural, otra al estilo de vida, otra a la parte productiva y otra a la parte de turismo. ¿Por qué? Por el peso específico que cada una de estas categorías tenía. Y de esta forma, cada una de estas áreas
puede trabajar la marca ciudad, pero muy personalizada para su ámbito. Bueno, se puede trabajar así o se puede trabajar únicamente con una marca global para todos. En este caso, pues hay 4 submarcas que siempre mantienen, digamos, una identidad bastante cohesiva o coherente con la marca original, con la marca paraguas, con la marca madre. Y bueno, ¿el proceso cómo fue? Pues aquí estamos en el estrado presentando la marca a la ciudadanía en varios días, con varios grupos de gente, con personas influyentes de la ciudad, con empresas, con tejidos asociativos, con personas mayores, con personas jóvenes, con el tejido educativo, con el tejido productivo, bueno, pues con todos los sectores que tenían algo que decir en la ciudad y sobre todo también con todos los ciudadanos. En este caso, siendo una ciudad tan pequeña, pudimos hacer un trabajo bastante exhaustivo de transmisión de qué concepto era al que habíamos llegado. Y bueno, obviamente una marca ciudad no va a convencer a todo el mundo, es improbable. Con tanta gente a la que hay que transmitirle el concepto, probablemente a alguien no le guste o no esté de acuerdo. Lo importante es que la gran mayoría sí lo esté, lo entiendan, lo asumen y se lo apropien. Y bueno, en este caso lo conseguimos y hubo digamos, un consenso bastante alto, altísimo diría yo, de estamos orgullosos de querer ser el lugar más dulce del mundo. Nos lo creemos, vayamos a por ello. Bueno, pues se trabajó internamente durante un tiempo. Todo esto se ve reflejado en todos los eventos que durante todo el año hace la ciudad. Fiestas de moros y cristianos, eventos gastronómicos, eventos culturales, eventos deportivos, feria de Navidad, que son las imágenes que estamos viendo. En Gijona se concentran miles de personas durante la primera semana de diciembre, porque es la antesala de la Navidad y allí están los mejores dulces de la Navidad que se elaboran justamente en la ciudad. Y esta feria de Navidad pues recibe miles y miles de visitantes durante una semana. Bueno, pues en cada uno de estos puntos de contacto, no solamente internos, sino externos, porque vienen muchos visitantes, la marca ciudad siempre está presente de un modo u otro. Como veis en el cartel de la derecha, pues abajo tenemos la marca en versión Shishona Turismo, porque es la responsable de este área de promocionar la feria de Navidad y dejar ver esa marca de soporte, de marca ciudad en cada una de las actividades. Cuando se habla de deporte, pues sale la marca de Gijona orientada a ese área. Cuando se hace un evento cultural, pues lo hace la submarca de ese área, pero siempre se hace un contacto directo y un apunte directo a la marca global. Y bueno, todo ese trabajo que lleva tiempo, que lleva meses, incluso algún año, pues se va asimilando y va generando esos embajadores tan importantes y tan potentes para que luego cuando hayan contactos fuera de la ciudad, pues ellos sean los mejores comerciales, los mejores vendedores de lo que es su ciudad y su marca. Y bueno, una vez hemos trabajado esto, pues toca salir al mundo, ¿no? Y por ejemplo, pues hay oportunidades muy bonitas como la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es una de las más importantes del mundo y donde pues Gijona se deja ver con esa marca ciudad, pero ya contando con todo ese apoyo, criterio y soporte de la ciudadanía que se ha trabajado y se ha masticado mucho antes. Y se empiezan a hacer cosas para intentar atraer el turismo ya no solo nacional, sino internacional. Y bueno, pues se van trabajando en diferentes eventos, no solamente una feria de turismo, sino en otros tipos de eventos, de congresos, de oportunidades que surgen tanto a nivel nacional como poco a poco internacional, porque recordemos que Gijona es tremendamente pequeño y de forma sostenible, pues esa marca se va proyectando y proyectando y proyectando y todo al final pues adquiere y atrae riqueza, conocimiento, posicionamiento, oportunidades para una ciudad que centraliza en un núcleo, que es esa marca ciudad, todos los impactos. Es decir,
todos los impactos que se hacen dentro, todos los impactos que se hacen fuera, llevan ese sello, llevan esa identidad y se pueden imaginar lo que representa que cada impacto vaya sumando, sumando, sumando y sumando conforme se van haciendo las cosas. Obviamente eso favorece que haya un plan, que haya un enfoque y algo muy importante que es la unidad entre las fuerzas políticas. Eh, Sabemos que esto es tremendamente difícil porque cada fuerza política tiene unos ideales, unos pensamientos, y eso es lo lógico, pero cuando hablamos de territorio, de marca ciudad y de sentido de pertenencia, esa unificación es necesaria, porque de lo contrario una marca ciudad no tendría recorrido, no tendría posibilidad de crecer y no tendría sentido. Entonces, independientemente de las diferencias políticas, una marca ciudad tiene que tener un consenso y un respeto por parte de todos, porque todos los que formamos parte de la ciudad somos parte de esa marca ciudad y esté quien esté en el gobierno, esa marca ciudad va a seguir aportando inputs muy positivos al lugar y a los ciudadanos. Entonces es una decisión inteligente, y repito la palabra inteligente, tener esa consistencia entre todos esos grupos políticos para cuidar y mimar esa marca ciudad, para que tenga una vida, para que crezca, para que evolucione y para que eso en el largo plazo proporcione a la ciudad pues esa visibilidad y esa riqueza, porque una marca ciudad bien cuidada a largo plazo es riqueza. Segundo ejemplo, Villena, que es mi ciudad, apenas 40.000 habitantes. Villena está también situada muy cerquita de Gijona, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, región de Valencia. Estamos en el Mediterráneo, que es el mar que amamos y el territorio que amamos y que es un elemento muy emocional, ¿no? Para todos nosotros. Villena está un poquito en el interior, no está en plena costa, sino en el interior, pero aún así hemos querido darle ese matiz mediterráneo, porque el estilo de vida de Mediterráneo es muy particular. Bueno, Villena, pues Villena es una población bastante interesante a pesar de ser pequeña, porque es un cruce de caminos muy potente entre lo que es la capital, Madrid, y el Mediterráneo. Eh, Mucha gente del centro de España tiene segundas residencias en toda nuestra zona mediterránea y viene a nuestras playas a aprovechar no solamente el verano, sino cualquier festivo durante todo el año por la buena comunicación que hay, tanto por carretera como por tren de alta velocidad. Y también es un cruce de caminos que hace una X de Madrid hacia Alicante, pero también de Valencia hacia Murcia. Y esos dos cruces de caminos dan justamente con este lugar, Villena, que tiene unas comunicaciones privilegiadas en uno de los ejes más importantes de comunicación de todo el país. Como veis, hay una fortaleza de origen árabe. Esta fortaleza nace cuando los árabes conquistan la península ibérica, luego los cristianos reconquistan la península ya por 1492, aquel año tan icónico y tan famoso, y esa fortaleza permanece en pie desde entonces y es el icono y el lugar más representativo de nuestra ciudad. Ese castillo, que a la vez es una fortaleza, es, digamos, pues el punto emocional desde que está visible desde cualquier punto de la ciudad y que nos representa, ¿no? Es la gran construcción y también la envidia de muchos otros pueblos y ciudades que están cerca que se asombran y que cuando muchos visitantes vienen, pues se quedan como muy impactados de la dimensión que tiene y de la estética que tiene, ¿no? Y de la conservación también que tiene. Desde ahí, pues surgen todos los epicentros emocionales del año, ¿no? Los festivos, cualquier evento, pues
ese lugar está como en todo el centro de la ciudad, en un pequeño alto, y es la figura imponente, ¿no? Es como el papá o la mamá de toda la ciudad, ¿no? El icono, lo más representativo. Pero también hay otros muchos elementos patrimoniales y culturales, como las iglesias, etcétera, que van dando pues un carácter también muy dulce a la ciudad. Hay elementos, y esto forma parte un poquito, si hacemos una analogía con Oruro, pues hay elementos que también hay en Oruro en los que nos apoyamos para buscar cuál es nuestra diferencia, cuál es nuestra ventaja competitiva, qué tenemos que otros no tienen y cómo contarlo, y para adentro y para afuera. Por ejemplo, este es el tesoro de Villena, es el tesoro más importante de Europa de la Edad del Bronce. Un tesoro con una pureza increíble, y últimamente, según algunos estudios, y esto ha salido mucho en televisión, que tiene origen extraterrestre. Aunque suene raro y a ciencia ficción, hay algunos elementos de este tesoro que los expertos no son capaces de encontrar en la Tierra. Y hablan de meteoros y hablan de otros elementos que vienen del exterior y que alguno de ellos forma parte como ingrediente en la composición de alguna de estas piezas. Así que, bueno, pues esta singularidad ha sido la que anteriormente daba un poco sentido a la marca de la ciudad. La anterior marca era Villena un tesoro, la actual es Villena Fortaleza Mediterránea, que ya va a cumplir apenas 11 años esta marca. Y bueno, ¿qué más tenemos en Villena? Pues tenemos sobre todo eventos increíbles como el que hay justo este fin de semana, que es una feria medieval donde rememoramos y transformamos la ciudad por completo a esa época de hace cientos de años, y toda la ciudad pues se integra en esta festividad de viernes, sábado, domingo. Todo se transforma, todo se cambia, y la ciudad pues multiplica por muchos números su capacidad gracias a los montones de visitantes que vienen a uno de los espectáculos más interesantes de toda la zona mediterránea, esta feria medieval, donde pues hay un montón de actividades, hay un montón de caracterizaciones, hay peleas medievales, hay bailes medievales, hay bodas medievales y hay un montón de eventos relacionados con lo medieval que cada año, en la primera semana de marzo, fin de semana, pues se conmemora. Y bueno, la ciudad absolutamente se transforma y son los propios ciudadanos los que se encargan de llevar a cabo esa transformación, sobre todo del núcleo central de la ciudad, partiendo de ese castillo y todos los alrededores que se mutan absolutamente al pasado, ¿no? Y se hace con mucho afán y con mucho cariño. Y bueno, pues todos los hogares, todas las calles, todos los vecinos se involucran en esa transformación que, como ven en una de estas imágenes, intentan rememorar en muchas escenas y con una agenda de 24 horas durante cada uno de los 3 días, increíble. Voy a poner un pequeño vídeo para que podamos ver el vídeo promocional justo que da paso a la apertura de este mercado medieval, de esta feria medieval, que empieza este viernes.
Bueno, pues en todo este tipo de eventos, obviamente la marca ciudad está presente y si multiplicamos por 5 los habitantes de la ciudad durante estos 3 días y estamos 200.000 personas en lugar de 40.000, pues son 200.000 impactos que tiene esa marca ciudad en 200.000 personas que cuando regresen a sus lugares hablarán de la ciudad, hablarán de la marca ciudad y dirán que en ese lugar están pasando cosas y que convendría que ese boca a boca acabará trayendo a otros nuevos visitantes, generando riqueza y sobre todo siguiendo esa conversación a no sabemos dónde, pero bien lejos de aquí. Entonces, ese vehículo de la marca ciudad es maravilloso. Cuando construimos esta marca ciudad en 2014, 2015, eh, pensamos en hasta 10 categorías diferentes. Antes hemos visto en Gijón a 4, en este caso vimos 10: turismo, industria, agricultura, ocio, cultura, deporte, naturaleza, gastronomía, comercio y talento. Fue la primera marca ciudad en España al menos. Desconocemos si en Europa porque no pudimos concretarlo bien, pero estamos convencidos que fue la primera también en Europa que tuvo una submarca llamada talento, basada en las personas con mucho talento que en una ciudad tan pequeña tenemos. Y luego vamos a ver algunos de los ejemplos. Aprovechamos estratégicamente la comunicación que tiene Villena desde Madrid hacia Alicante, como decíamos, diagonal 1, y desde Valencia hasta Murcia, diagonal 2, que es todo el arco mediterráneo que ya llega hasta Francia e Italia por la costa. Villena está justamente en el centro, es un eje a nivel comercial increíble. Las rutas romanas, como la Vía Augusta, que es tan famosa, pasaba por aquí, por Villena, por algo será. En Villena hay estación de alta velocidad. Eso es un hito increíble para una ciudad tan pequeña. En España hay apenas dos, tres ciudades que no son capital de provincia que tienen estación AVE y una de ellas es Villena. Tenemos la suerte de coger ese tren de alta velocidad y en 2 horas apenas estamos en Madrid. Y eso es un lujo. Entonces, bueno, esa comunicación hay que aprovecharla. Es una de esas cosas que decía antes que hay que analizar bien y poner en valor, porque otros no lo tienen. Y esta es la estación de alta velocidad de Villena. Pues increíble. Y luego una ciudad encantadora con toda esa iconicidad que tiene paisajística y cultural, con una agenda llena de actividades todas las semanas de todo el año y apenas a 20 minutos en coche del mar Mediterráneo, de Alicante, de nuestra capital. Vista desde el aire, podemos ver por la derecha la autovía donde pasan todos los coches y por la izquierda la vía de alta velocidad. Eso hace también que la ciudad se estreche y no le permita crecer. Su crecimiento está siendo muy longitudinal porque esas dos vías tan interesantes a nivel de comunicaciones, por otra parte, están estrangulando el crecimiento de la ciudad. Fortaleza mediterránea, que es el lema, es la ventaja competitiva concentrada. ¿Por qué fortaleza mediterránea? Bueno, fortaleza porque obviamente tenemos un castillo como este, que es una fortaleza auténtica, pero también porque esta ciudad, cuando hicimos todo el trabajo de análisis durante bastante tiempo, nos dimos cuenta que había sobrevivido a diversas civilizaciones y que todos los sustratos de población a lo largo de la historia se habían caracterizado por sobrevivir a invasiones, a guerras, a un montón de sucesos, y todo eso ha conferido un carácter de enorme fortaleza a la población a lo largo del tiempo. Nos encanta esa palabra, fortaleza, suena rotunda, suena sólida, suena fuerte y además está sustentada por un icono visual que es la fortaleza, el castillo. Así que dijimos, esta palabra tiene que estar en nuestra marca. Y mediterránea porque es la palabra más bonita que podemos tener aquí en España. Mediterráneo es luz, alegría, vida, salud, es todo. Para nosotros Mediterráneo significa todo. El Mediterráneo tiene un nombre en latín original que es el Mare Nostrum, nuestro mar. Y es una palabra absolutamente
positiva, no tiene ningún matiz negativo. Juntas, Fortaleza Mediterránea nos daba un carácter muy interesante que sin estar junto al mar y siendo muy atrevidos por eso, nos aportaba una manera de transmitir lo que somos muy interesante. Fortaleza Mediterránea, ahora viene el trabajo duro, que la ciudadanía lo asuma, lo quiera, le guste, se enamore, lo comparta y se convierta en embajador, tenga ese sentido de pertenencia. Bueno, pues lo conseguimos poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, haciendo muchos eventos internos y muchas horas de trabajo con muchas partes de la sociedad y de la industria y de todos los estamentos y por supuesto también a nivel de gobierno, pues creamos esa identidad visual y verbal con todas las submarcas por categorías, agricultura, turismo, naturaleza, talento, etcétera. Y empezamos a poner en valor por cada una de las categorías cosas increíbles que tenemos en la ciudad. Porque a pesar de que la ciudadanía lo sabe, cuando tú catalogas y etiquetas y englobas todo eso y lo concentras y se lo cuentas a la ciudadanía, el orgullo se dispara. Entonces dijimos, turismo, ¿qué tenemos? Tenemos lugares increíbles como nuestra iglesia de Santiago, porque solamente hay 3 edificios en Europa que tienen columnas helicoidales como estas. Uno en Valencia, otro en Viena, Austria, y otro en un pueblo pequeño, ciudad pequeña que se llama Villena, que es la nuestra. Y esto lo tiene que saber la gente. Estas columnas helicoidales son una joya. Eh, Innovación, sostenibilidad, energía limpia en industria. Tenemos uno de los mayores campos solares de placas solares del país, porque aquí nuestro clima nos permite generar energía limpia en grandes cantidades. Tenemos productos icónicos y que están muy relacionados con lo saludable, como la sal de nuestros saleros de Villena, que se usa mucho para los deportistas de élite por sus características. Villena también es cuna del calzado infantil durante muchos años. Aquí siempre hemos presumido de ser quienes fabricábamos todo el calzado infantil, no solamente de España, sino de muchos de los países de Europa y también de otros lugares del mundo. Agricultura. Tenemos una de las mayores huertas del país, en terreno cultivable y en terreno fértil. Las frutas, hortalizas, verduras que nacen aquí en este territorio son muy consideradas en muchos lugares del país y fuera también del país. Los vinos. Estamos en plena ruta del vino de Alicante que está en tendencia creciente y bueno, pues es otro gran valor que tenemos con las bodegas que están apostando por este producto. De hecho, pues se hacen unidades bastante interesantes para países que pagan el lujo y que tienen productos diferentes y bueno, pues se hacen aquí. Nuestras fiestas de moros y cristianos, como también en Gijona, unas fiestas que tienen el récord Guinness mundial de participación ciudadana. Es decir, no existe otra fiesta en el mundo cuyo ratio participación ciudadanos sea tan alto en porcentaje. Prácticamente toda la población participa en estas fiestas. Hay una plenitud increíble. Y bueno, pues está fundamentado con un dato que es un récord Guinness. Que se puede demostrar. Entonces, bueno, no es fácil. Eh, Igualmente la ciudad se transforma, esto es en septiembre, primera semana de septiembre, y se rememora pues aquella época donde los árabes y los cristianos luchaban por este territorio. Y bueno, pues estas fiestas son la demostración de cómo se cuida pues todo ese componente cultural y todo ese patrimonio y la ciudad se vuelve a transformar y todo esto pues la gente del lugar lo sabe, pero queremos también que lo sepa la gente que no es del lugar y que venga a vivirlas con nosotros y todo eso genere evolución. Esto puede ser un paralelismo con el carnaval de Oruro, salvando las distancias.
pero el elemento icónico es el mismo. Es un folclore, es una fiesta, es un patrimonio, es algo único. ¿Y de qué forma nos creemos que tenemos algo increíble que contarle al mundo? Trabajándolo internamente, descubriendo los mejores atributos, sintetizándolos en esa estructura de marca ciudad para luego cuando estemos bien convencidos sepamos y seamos capaces de lanzarlo a cualquier lugar del mundo. Tenemos festivales de música que son referencia nacional como Leyendas del Rock, donde la ciudad se vuelve a transformar. Como veis, la agenda anual en esta ciudad tan pequeña es increíble, increíble. Tenemos lugares icónicos como una plaza de toros cubierta, que no se puede decir en cualquier parte. Casi todas las plazas de toros en España y en otros países son al aire libre. En este caso la nuestra es cubierta. Tenemos un teatro fantástico, arquitectónicamente uno de los mejores del país, acústicamente también, súper reconocido a nivel cultural y social. Una auténtica joya. Una de las romerías más multitudinarias con nuestra Virgen de las Virtudes, que se hace justamente antes de fiestas de moros y cristianos en agosto, último domingo de agosto, y que es otro hito en el que participan personas de otras poblaciones y también la ciudad, repito, se vuelve a transformar. Tenemos la suerte de tener figuras deportivas como Juan Carlos Ferrero, que hasta hace poquito, hasta hace 2, 3 meses, era entrenador de Carlos Alcaraz, número uno del mundo en tenis, que ha estado entrenando en Villena durante varios años con su entrenador, con Juan Carlos Ferrero, que tiene su academia aquí en Villena, y eso nos da una repercusión también internacional increíble. Aquí hay tenistas de todo el mundo formándose muy jóvenes en esta academia, como lo ha sido Carlos. Tenemos a un corredor de ultrafondo, de ultra trail, Vicente Juan García, que es la única persona del mundo campeona de el circuito Four Deserts, que es las pruebas más exigentes del mundo en ultra trail, pruebas extremas donde incluso muere gente corriendo por la dureza que tienen en los 4 continentes, desierto de Gobi, Atacama, Antártida, etcétera. Lugares paradisíacos del mundo del vino, como estas bodegas que tenemos en nuestras zonas de influencia alrededor de la ciudad, en los extrarradios de la ciudad, la gastronomía, por supuesto, los espacios comerciales. El eje comercial de Villena es uno de los más reconocidos a nivel de España por su dinamismo. Figuras a nivel internacional como Francisco Torreblanca, con quien comparto nombre y apellido, nos llamamos igual, pero él es campeón del mundo de pastelería, sale en televisión, tiene programas donde participa como MasterChef, es una figura reconocidísima a nivel internacional de la repostería. Y bueno, pues todo esto derivó en esta marca ciudad a nivel visual y verbal que aprovechamos en diciembre de 2014. En diciembre, en Navidad, suelen venir todas las personas que no viven en Villena, pero son de Villena. Y la ciudad pues está repleta de gente que normalmente no está aquí porque vive fuera, trabaja fuera, más los visitantes. Y aprovechamos esas fiestas navideñas para proyectar desde varios puntos diferentes de la ciudad hacia la torre principal de nuestro castillo un videomapping muy humilde, muy sencillo, pero muy emocional porque estábamos en Navidad y porque era la presentación en abierto de nuestra marca ciudad.
Bueno, pues de una forma muy humilde, como han visto, y prácticamente sin presupuesto, pues logramos que algunas empresas nos ayudaran, se implicaran y que la ciudadanía pues viviera ese momento que viviéndolo en vivo y en directo no tiene nada que ver con un vídeo. Fue bastante bonito, bastante emocionante y sobre todo nos hizo dar el pistoletazo de salida para que todas las personas que estamos aquí en la ciudad pues empezáramos a creernos que teníamos algo llamado marca ciudad y que a partir del año siguiente esto empezaba a prometer. Y bueno, hicimos un pacto bastante interesante con los gobernantes para que el uso de la marca ciudad por parte de todas las personas y todas las empresas fuera gratuito. Logramos salir en muchos portales de marcas interesantes a nivel nacional e internacional. Lo presentamos en congresos internacionales y ahora yo creo que después de ver estos ejemplos con ciudades tan pequeñas como Gijona y Villena, ojalá haya generado el estímulo para que Oruro, que aquí la tenemos tan bonita, pues pueda tener en breve esa inquietud por desarrollar la marca ciudad y que sea un imán de riqueza para todos ustedes. Espero que les haya gustado los ejemplos. Vamos a responder a las preguntas y muchísimas gracias por la invitación y la atención. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Hemos escuchado la ponencia en este tan importante evento respecto a la marca ciudad, la identidad colectiva que hace único a un lugar. Bien, vamos a iniciar con las consultas que llegaron a nuestros espacios para poder saber precisamente eh, cómo tenemos que emplazar una marca ciudad. Dice lo siguiente, una ventaja competitiva seguramente está ligada a ser únicos en el mundo. Y la consulta dice cómo podemos aprovechar si algo tan identitario para Oruro como lo es su carnaval y folclore están intentando ser clonados por otras ciudades. Francisco, Bueno, ¿cómo respondemos a esa consulta? eso es una buena señal, porque cuando alguien te quiere copiar es porque tú tienes algo bueno, si no, no te querrían copiar. Entonces vamos a ser positivos, vamos a partir de esa premisa. Vamos a descubrir por qué nos quieren copiar. Y si damos respuesta a esa pregunta, quizás sepamos contar mejor que nadie todas las bondades que tiene nuestro carnaval, porque seguramente vayan mucho más allá de lo que pensamos y podamos descubrir cosas que sean muy únicas, muy diferentes o muy originales o todo ello. Entonces, yo creo que si nos quieren copiar siempre, siempre, siempre es una buenísima señal. Así que descubramos por qué y seguramente que eso nos va a ayudar, seguro que sí, a fortalecer esa ventaja competitiva. Responder los comentarios que nos dejan. Vamos a continuar con otro comentario que nos dejan, que es, qué belleza. Ciudades más pequeñas que la nuestra logran tener marca ciudad. ¿La marca ciudad de Gijona fue una iniciativa del gobierno local o de la sociedad civil? Te escuchamos, Francisco. Gracias por la pregunta, Lady. Pues fue una iniciativa del gobierno local. Y cuando hablaron con nosotros, con nuestra agencia, lo único que les pedimos para trabajar, porque obviamente nos hacía muchísima ilusión trabajar para un proyecto tan pequeño, pero con tanto alcance, lo único que les pedimos fue un acuerdo firmado a todos los gobernantes, fueran del partido político que fueran, para respetar el trabajo. Como dije antes, es fundamental. No puedes hacer un trabajo de marca ciudad y que al poco tiempo haya elecciones, haya un cambio de gobierno y el gobierno cambie y el proyecto se derrumbe, ¿no? Se destruya. No tiene ningún sentido. Entonces fue fundamental, tanto en el caso de Villena como en el caso de Gijona, llegar a un acuerdo uniforme por parte de todos los grupos políticos para respetar y proteger ese proyecto de marca ciudad. Fue la premisa. De hecho, si no hubiera sido así, les prometo que no hubiéramos trabajado estos proyectos, porque no tendría ningún sentido. Entonces,
Fue iniciativa del gobierno local y petición nuestra de ese consenso entre todos los grupos. Muchas gracias, Francisco, por la respuesta. Quiero leer algunos que llegaron a la caja de mensajes. Leí, Daván y Francisco Torreblanca, excelentes ponencias. Pero Muchas ahora voy a gracias. la pregunta. Em, ¿Qué estrategias podrían implementarse para fomentar la colaboración de la comunidad local y hacer que las personas se involucren activamente en proyectos que impulsen el turismo de la región, especialmente en contextos donde predomina un comportamiento más individualista y hasta cierto punto oportunista? Esa es la consulta, Francisco. Muy buena pregunta. Pues aquí la clave yo creo es intentar hacer una muy buena detección de los colectivos, ¿no? Es decir, eh, cómo profundizamos hasta llegar a los colectivos más pequeños que tengan cierta personalidad para tener aportes de calidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Gijona y de Villena, lo que hicimos fue buscar esos tamaños mínimos de colectivos a nivel social, ¿no? ¿Qué tipo de asociaciones tenían relevancia en la ciudad? ¿Qué tipo de factores educativos y centros educativos tenían peso en la ciudad? ¿Qué personas relevantes dentro del mundo empresarial nos podían aportar también su criterio? Y un poco seleccionando por colectivos y por sectores, pues fuimos recopilando la opinión no individual, pero tampoco de un gran colectivo, sino de pequeños colectivos para intentar hacer pequeñas unificaciones, ¿no? Y con esas unificaciones que prácticamente todas las voces se sintieran escuchadas. Obviamente hacer esto de forma unitaria es inviable, ¿no? Por la cantidad de tiempo que destinaríamos y la diversidad de opiniones. Entonces, si somos capaces de congregar y de concentrar ese aporte en pequeños colectivos, siempre nos va a dar una información muy interesante, muy cercana y muy veraz, y luego a la hora de nosotros construir la marca y transmitirla de nuevo a esos colectivos que al principio nos han dado inputs positivos, pues va a ser mucho más fácil porque ya hemos trabajado con ellos al inicio, ya les hemos pedido opinión y criterio al inicio, ya se sienten parte del proceso y luego a la hora de transmitirle el trabajo que se ha hecho, pues lo van a recibir bien, lo van a escuchar bien y seguramente nos pueden aportar alguna crítica o alguna opinión, pero la predisposición ya está, digamos, activada. Entonces, en lo individual es improbable, en pequeños colectivos es un trabajo intenso pero necesario y si hacemos demasiado grandes esos colectivos perdemos eficacia. Entonces, pues hay que hacer un ejercicio y un trabajo de equilibrio importante. Se puede hacer, a pesar de que Oruro pues tenga casi 300.000 habitantes, se puede hacer perfectamente. Bien, Francisco, tenemos entendido que, bueno, para la hora de Bolivia, tú estás adelantado con 5 horas y vamos a aprovechar el tiempo que nos estás brindando para realizarte una última pregunta, ¿verdad, Lady? Sí, acá nos deja el licenciado Marcelo Milares, gerente del periódico La Patria. El comentario, buenas noches. Pienso que tiene mucho potencial, lugares y riqueza culturales increíbles. Sin embargo, estamos limitados por un tema de educación. Los constantes bloqueos de caminos de la misma ciudad por parte de transportistas y comerciantes, el trato a la gente y mucho más. ¿Cómo se puede revertir esto por lo menos a mediano plazo? ¿Vieron alguna experiencia al respecto? Sí, todas las ciudades tienen problemas, todas las ciudades. Puede ser vía transporte, puede ser vía licencias, puede ser vía partes del territorio que puedan tener algún tipo de calificación concreta, puede ser incluso que haya una parte de la ciudadanía que tenga algún tipo de comportamiento extraño o radical y eso también nos permita tener eso, o sea, nos provoque tener una barrera. Yo lo que haría sería identificar muy bien los porqués de esos problemas, ¿no? Si aquí están más o menos identificados en ese colectivo, pues analizar exactamente cuáles son los porqués y qué tipo de solución se puede dar a eso. Para antes de empezar un proceso de marca ciudad,
tener muy claros esos condicionantes, ver cómo los podemos minimizar y ver qué beneficios le puede aportar concretamente a este tipo de colectivos el construir una marca ciudad. Porque si no tenemos a todos de nuestra parte, pues seguramente esa construcción de los embajadores no va a ser posible. Y si hay una parte que está un poquito o bien en contra o que está poniendo problemas o que a priori son una barrera, pues seguramente pueden contagiar a otra parte que sea más neutral. Entonces, yo abordaría de primera mano cuáles son verdaderamente y de forma cierta y concreta cuáles son esos problemas, esos matices, por qué lo son, qué tipo de soluciones habrían y en ese caso qué puede hacer una marca ciudad futura para favorecer ese problema. Depende del tipo de problema, de la característica concreta, si es más estructural y más de largo plazo, pues lo vamos a tener un poquito más difícil, pero muchas veces también interpretamos ciertos problemas como grandes problemas y cuando luego profundizas en los porqués te das cuenta de que probablemente hay soluciones. Entonces, bueno, en esa parte de análisis que hemos hablado durante las dos ponencias, pues habría que profundizar muy bien en esos hándicaps en concreto para ver si de verdad tienen tanta dimensión como para evitar que la marca de ciudad triunfe o simplemente son problemas que pueden tener una solución a corto o medio plazo. Francisco, muchísimas gracias por las respuestas y también agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros para poder realizar sus preguntas a Marcelo Miralles, gerente general del Matutino La Patria. Pues le enviamos un gran saludo y agradecemos su presencia, al igual que a todos quienes nos están observando en este momento a través de las redes sociales y también en este espacio a través de la plataforma Zoom. Continuamos con más, sin antes agradecer a todos los participantes y también ponentes en esta importante noche para pues conocer detalles sobre la marca ciudad. Así es, Muchísimas Eric. Vamos a gracias. continuar con muchas gracias, Francisco.